Otras familias, las de Aspace Guipúzcoa, estaban hoy de fiesta. Esta asociación que atiende a personas con parálisis cerebral lleva casi 50 años trabajando y nos han contado que afortunadamente muchas cosas han cambiado y para bien. Elisa Carmona es presidenta de Aspace Guipúzcoa y madre de una hija de 38 años con parálisis cerebral. El día de hoy es especial para ellas, diversión y charla con los amigos, pero no siempre ha sido así. En la época que nació mi hija no tiene nada que ver. Íbamos a los parques y nos miraban raros. A mi hija le miraban, pues tenía babas y ya sabes, pues la que época era muy diferente. Y era totalmente... Pero la sociedad también ha cambiado mucho y nosotros estamos muy agradecidos. Nera arreba ikasizun ibiltzen, eta gero, azkeneko partean, badirudi teknologia berriarekin, jariotasuna edo nolabaiteko dominioa badula, ulertzen ez diotenak, bera, bere tableta eta horrelako tresna teknologiko berri horren bitartez, komunikatu alizateko, ez da? Con el esfuerzo de las familias y las ayudas económicas, en 50 años las personas con parálisis cerebral han conseguido poco a poco llevar una vida más normalizada. Es el caso de Ignacio e Isabel, que viven en un piso compartido. Yo en casa, sin hacer nada, me aburría. Estoy en Chara y trabajo en Icharondo. La fiesta ha acabado con música y baile, una coreografía que han seguido con mucho ritmo. Seguro que a muchos se les ha hecho corto el día y ya están pensando en la siguiente edición.